¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces, básicamente, bueno, acá les anoté que las moratorias provisionales son leyes que permiten completar años de aportes faltantes a fines de reunir los requisitos para acceder a una jubilación. Es decir, que una persona, si ya tiene aportes y le falta algunos aportes como para poder jubilarse, puede utilizar estas leyes para completar esos años. Estas leyes que están vigentes en este momento son dos, la 24476 y la 26970. Son las dos leyes vigentes en este momento. Así que vamos a hablar sobre esas dos leyes para que más o menos tengan una idea cómo se manejan. Bueno, la primera ley es la más vieja, es la 24476. Es una ley que tiene vigencia permanente, no tiene fecha de vencimiento, es decir, de que la podemos seguir aplicando y por el momento va a tener todavía, van a seguir manteniéndose. En principio lo que hay que saber de esta ley es que para utilizarla se hace una evaluación socioeconómica. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros queremos utilizar esta ley para regularizar años o comprar años, como es que se le dice informalmente, la persona va a necesitar tener va a tener que realizar un informe ante ANSES, que lo realizan los funcionarios ANSES en el momento que uno va a ingresar a la jubilación, en el cual cruzan datos con AFIP para ver esa persona qué tipo de nivel económico tiene, digamos. O sea, si es una persona que solamente tiene pocos bienes, que tiene quizás un auto, una casa, un terreno, que no factura mucho, entonces en ese caso no va a haber mayores problemas. Pero si es una persona que tiene aportes muy altos, o que tiene un nivel de vida muy alto, que tiene una facturación mensual muy alta, que tiene muchos bienes a su nombre, entonces esa persona es probable que no pase este informe socioeconómico. Porque bueno, obviamente cuando se tiene ese tipo de situación, se complica se entiende que este tipo de leyes se utilizan para personas de que no tienen un nivel económico muy alto. Así que básicamente es eso. Después, en el segundo punto, los periodos para regularizar son del 1955 al 1993. Es decir que nosotros tenemos que contar desde que la persona cumplió los 18 años o desde que ingresó al país hasta septiembre del 1993. Esos son los periodos que podemos regularizar o que podemos comprar, entre comillas. Entonces, una persona que cumplió, después vamos a ver unos ejemplos, pero bueno, que cumplió los 18 en el 76, supongamos, se podría regularizar desde el 76 hasta septiembre del 93, y con eso se contarían como años de aportes. Esa es la idea general de las leyes. Entonces, bueno, yo acá les puse que se regulariza desde los 18 años de edad o desde la fecha de ingreso al país, porque también se puede aplicar para personas extranjeras, es decir, personas que tienen ingreso al país que pudieron empezar a aportar claramente desde que ingresaron, no antes. Entonces, por eso se toma desde esa fecha. Y esta ley se aplica tanto a hombres como a mujeres. Este es un tema importante porque muchas veces, como son dos leyes, muchas veces las personas piensan que esta es la ley vieja que es para hombres y la ley nueva es para mujeres. En realidad, esta ley es tanto para hombres y para mujeres. Y a veces conviene utilizarla cuando son pocos los años que hay que regularizar, porque la deuda que hay que pagar es más baja. Así que bueno, es un principio. Después, por otro lado, se puede utilizar para regularizar antes de cumplir la edad. Es decir, antes de que la persona tenga la edad, las mujeres los 60 años o los hombres los 65 años, pueden utilizar esta ley para regularizar por pagos mensuales y para tener ya esos años de aportes en su historia previsional. Por ejemplo, un hombre que todavía no cumplió los 65 años, tiene muchos años de aportes, pero quiere cumplimentar, ya tener, no sé, sabe de que cuando cumpla la edad le van a faltar 3 años, puede ya directamente utilizar esta ley para regularizar esos 3 años, para pagar ese tiempo, y después le va a quedar, básicamente, una vez que ya tenga los 65 años, ya va a tener eso como agregado a su historia previsional. Así que eso en principio. Después, bueno, la deuda se puede cancelar de contado o en un plan de hasta 60 cuotas. Lo que generalmente se hace es eso, una vez de que se solicita la jubilación, se divide en 60 cuotas, así la cuota que hay que pagar es muy baja,
y no impacta tanto en lo que es la jubilación de la persona. Pero a veces lo que hay que comprar, o sea, lo que hay que regularizar es muy poquito, en algunos casos, por ejemplo, solamente falta un año, y lo que hay que regularizar es muy bajo, así que no se justifica tampoco 60 cuotas. Con una cuota la podemos pagar y no hay ningún problema. Y el último punto que les puse sobre esta ley es que si tienen otro beneficio, tienen que cancelar la deuda antes de solicitar la prestación. O sea que en ese caso sí, si por ejemplo esta persona quiere jubilarse, necesita utilizar la moratoria, pero ya cobra una pensión, por ejemplo, entonces en ese caso no va a poder utilizar la moratoria para pagarla a contado en el momento de jubilarse. Va a tener que abonarla, ya sea a contado o en cuotas, pero antes de solicitar la jubilación. Así que estas serían las pautas generales más importantes de la ley, la 24476. Así que bueno, eso vamos pasando. Sí, Hola. Sí, hola. Sí, sí. Hola, Norma habla. ¿Qué tal? Una pregunta. Sí. ¿Esta ley se puede aplicar para regímenes especiales, por ejemplo, para casos en donde los hombres se jubilan con menor edad? Sí, se puede aplicar en esos casos, sí, sí, sí. Pero hay que ver bien siempre el caso en particular, porque hay que ver bien, o sea, porque generalmente las personas que se jubilan con esos regímenes no siempre suelen pasar el socioeconómico. Lo importante es eso, es que pase el socioeconómico y en ese caso se podría aplicar, sí. Gracias. Bien, no, por favor. Bien, entonces seguimos. Bueno, ahora la siguiente ley es la 26970, que esta sí es la famosa ley que es para mujeres, que se le llamó mucho tiempo jubilación de ama de casa, que esta ley sí está vigente hasta julio del 2022. Siempre se puede prorrogar y generalmente lo que pasa es eso, que se prorroga cada 3 años y se sigue utilizando. El problema es que, bueno, como también pasa con la otra ley, los periodos de regularizar ya quedaron bastante desactualizados, porque se imaginan que la ley anterior se puede regularizar hasta septiembre del 93. En este caso podemos regularizar hasta diciembre del 2003, lo cual es mejor, pero las personas que en este momento quieren acceder a estas leyes generalmente no llegan con la cantidad de años para cumplimentar con los 30 años de aportes que se necesitan. Así que en el momento que salió esta ley, se jubilaron un montón de personas, pero bastante rápido y en gran cantidad, porque ya directamente con la simple ley cumplían los 30 años de aporte, llegaban a la edad y no había ningún problema. Ahora en este momento, tanto con la ley anterior como con esta, pasa que no llegamos a cumplimentar con los 30 años de aportes. Así que, por más de que sí, se siga prorrogando la ley, no se prorroga, o sea, no se extiende el plazo. Entonces, ese es un problema que generalmente necesitamos, entonces, al menos que la persona tenga aportes efectivos. Así que eso para tenerlo en cuenta. Bueno, en este caso también hay una evaluación socioeconómica, que es la misma que la ley anterior. Cuando uno inicia la jubilación, se cruzan los datos con AFIP, se ve la cantidad de bienes que tiene la persona, cuánto factura, y demás, que también les quería comentar sobre esto, que a veces es bastante complejo el tema de la evaluación socioeconómica, porque hay personas que quizás tienen una vida bastante digamos, tranquila, o sea, como que no tienen demasiados bienes, y de todos modos, por algún motivo que no se sabe, no pasan la evaluación. Y a veces pasa al revés, a veces pasa que hay personas que sí tienen un nivel de vida muy alto y que igual pasan la evaluación socioeconómica. Así que eso es algo que la verdad que uno no sabe cómo asesorar a la gente hasta el momento que se sientan ANSES y les pregunta ahí a los iniciadores que hagan el estudio, que se hace ahí en el momento, ellos apretando unos botones lo solucionan, y ahí es cuando uno se entera si la persona pasa o no pasa. Desgraciadamente es bastante complejo en ese sentido, y a veces uno no sabe por qué unas personas pasan o no. Pero en teoría, en principio, debería ser así, deberían pasar la evaluación las personas que tienen una vida quizás más, no sé cómo decir la palabra, más austera, se podría decir, o sea, con menos bienes y con menos gastos de tarjeta. Así que bueno, estos entonces podemos regularizar hasta diciembre del 2003, y también lo mismo, se regulariza desde que la persona cumple 18 años de edad o desde que ingresó al país, lo que sea posterior. Esto es desde los 18 años de edad porque es la edad que uno empieza a aportar por ley. Antes de eso uno no puede aportar, entonces se toma desde esa edad. Esta ley sí es para mujeres solamente, y
Es importante que no es como el caso anterior de que las personas pueden regularizar antes de cumplir la edad. En este caso, la persona tiene que tener ya la edad de 60 años para jubilarse y tienen que ser menores de 65 años. Es decir, que si ya la persona cumplió 65 años, no se puede aplicar esta ley, desgraciadamente. Ya a partir de ahí ya tendría que analizar la posibilidad de tener jubilación con aportes o de hacer la PUAM, que es la Pensión Universal de Adulto Mayor. No sé si ya lo vieron, pero bueno, es la otra opción. Así que en este caso es importante tenerlo en cuenta. Una persona que está cerca de cumplir los 65 habría que ver rápido si tiene posibilidad de acceder a la moratoria, porque de otro modo después pierde la oportunidad. Podría utilizar la otra ley, eso sí, pero como vimos, la otra ley tiene menos periodos que se pueden regularizar. Y bueno, en este caso también esta deuda puede cancelarse de contado en un plan de hasta 60 cuotas, como ya lo vimos, y lo que tiene es que es incompatible con otro beneficio, salvo que sea contributivo y equivalente a la mínima. ¿Esto qué significa? Que una persona, si está cobrando otro beneficio como una pensión, puede llegar a tener este beneficio, o sea, puede llegar a utilizar esta ley para jubilarse solamente si el beneficio que cobra es igual a la mínima o menor. Por ejemplo, una pensión equivalente a la mínima. Si cobra más, si tiene una pensión de mayor monto, no podría aplicar esta ley. Así que bueno, esas son las características principales de las leyes de moratoria y que más o menos podemos ver. Yo acá también preparé un par de casos prácticos para que entiendan cómo funciona y cómo se puede llegar a aplicar. Así que bueno, vos Emilio, decime en algún momento si tenés si me tenés que frenar o que tengo que hacer alguna aclaración, vos cualquier cosa, me decís. Bueno, a ver, vuelvo y quiero probar si puedo desactivar un poquitito la pantalla, así nos vemos un poquito todos. ¿Querés que yo saque la...? Sí, trato de no interferir para que vos tengas la posibilidad de cerrar la idea. Ahí está, volvimos todos al grupo. No, sí es importante que quiero resaltar la cantidad de años que nosotros podemos comprar, ¿sí? Llamarle comprar, ¿no? Esto porque se van a terminar pagando, pero eso es lo que yo quiero que ustedes pongan el acento. Nosotros habíamos estado viendo la jubilación ordinaria y trabajamos sobre los dos requisitos, los 30 años de aportes, de servicios con aportes, y la edad. Esos eran los dos requisitos básicos y obligatorios. Lo que Mariana nos está contando y explicando viene a solucionar el problema de un gran porcentaje de personas que llegan con la edad, pero que no pudieron registrar la cantidad de años que el sistema quiere. ¿Bien? Entonces, allí obviamente tiene un carácter solidario. ¿Se acuerdan de los principios que habíamos trabajado en las primeras clases? Esto no es responsabilidad individual, porque la responsabilidad individual indicaría que todos tendríamos que tener los 30 años aportados del sistema, pero como hay una realidad, ¿sí? Hay una realidad social. Argentina, el otro día yo le explicaba, vive procesos de crisis que son cada pocos años, ¿sí? Entonces, en esos procesos de crisis siempre hay una merma de trabajo registrado y obviamente que la gente no puede cumplir. Entonces, estas leyes tienen esa finalidad y por eso Mariana resaltaba la parte socioeconómica o el requisito socioeconómico, porque justamente esa es la finalidad, ¿sí? Ahora, quiero que quede bien en claro la cantidad de años que nosotros podemos registrar, porque son leyes antiguas que no se han ido renovando. Entonces, ahora Mariana le va a dar un ejemplo, pero le quiero llevar a un caso extremo. Imagínense que una mujer se quiere jubilar ahora en el 2020, hoy 19 de agosto cumplió 60 años. Ustedes están haciendo el curso y le dicen, sí, llegaste a la edad, te podés jubilar. Muy bien. Ah, qué bueno le va a decir, ¿no? Esta señora. Y ustedes le van a preguntar, pero además de la edad necesita los aportes. ¿Cuántos años de aportes tenés? Y ella le va a decir, no tengo ninguno, porque siempre trabajé, nunca me registraron, después nacieron los chicos y me quedé en casa, y bueno, cuando volví al mercado laboral otra vez, tampoco fue registrado.
Bien, creo que esto es muy común, así que no le estoy diciendo algo de la estratosfera. Si nosotros hacemos este cálculo, ¿hasta qué años podría comprar, entre comillas? De lo que pudieron escuchar y de lo que pudieron ver en la filmina y anotar. A ver, algún valiente. En 2003. Bien, entonces, si vas a comprar hasta el 2003, estarías utilizando la ley nueva. ¿Bien? ¿Sí? Estarías utilizando la ley nueva. Entonces, ¿cuándo nació esta persona? ¿Desde cuándo le podemos comprar aporte? Porque tampoco, Mariana dijo que había una fecha clave, que era de los 18 años. Entonces, ¿desde cuándo podríamos comprar años? Al país en caso de que sea del extranjero. Bien, vamos a suponer que ella nació en Argentina. Entonces, Alejandra, para vos, ¿desde qué fecha podrías comprar años? Ahí está haciendo números. Se le bloqueó el audio. A ver si hay algún... Uy, se nos ahogó Alejandra. Tendría 18 años. Sí, Araceli. 58. 58. Tendría, si tiene 60 años ahora, que es 2020, tendría 18 años. A partir de los 18 años. Bien, ¿cuándo tendría 18 años? A partir de 1978. 78, muy bien. 78 al 2003, ¿cuánto tenemos? Sacamos los matemáticos, ¿eh? Saca la calculadora. Matemáticos. 25. Yo confío en ustedes, ¿eh? Yo confío en ustedes. 25. 5 años, sí. 78 al 2020, al 2003. 25 años, bien. Vamos, no estamos en fechas exactas, ¿sí? Desde la promulgación de la ley, desde que cumplió los 18, eso sería con moño, ¿no? Vamos a números redondos. 25 años. O sea, que esa persona que ustedes estaban charlando y le estaban diciendo muy contentos que se podía jubilar, he aquí que si nunca aportó, ¿sí? Van a poder comprar solamente 25 años. Ahora, ¿el sistema la va a autorizar con 25 años? ¿Qué piensan ustedes? No, no la va a autorizar. No, porque necesitamos 30. ¿Bien? Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Pamela me está sacando el audio cada 2 segundos. ¿Qué haríamos? A ver, ahora ya la dejo a Mariana. ¿Qué haríamos, Mariana, en este caso de doña María, que está en esta situación? A ver. Sí. Entonces se pueden regularizar 25 años nada más. Habría que ver si esta persona tiene más aportes, que tienen que ser aportes fuera del periodo que vamos a regularizar por moratoria. Es decir, lo ideal sería que sean aportes después del 2003, porque si tenemos dentro de ese periodo, entonces no se pueden comprar aportes simultáneos. Y si tiene más aportes, sumamos esos aportes juntos con lo que se compran y vemos cuánto nos da. Ahora, si no tiene nada de aportes, lo que se hace generalmente es darle de alta en monotributo a la persona y que empiece a aportar. Y bueno, ver según cómo llega, con la cantidad de años que le faltan, que bueno, es complicado, pero muchas otras opciones no hay. Ahí, ¿a qué los quiero llevar? Los llevé primero al requisito de la edad que se puede comprar y cómo no podemos cumplir los 30 años, y lo llevo al otro de los puntos que Mariana explicó, es hasta qué fecha tiene vigencia. ¿Sí? ¿Hasta qué fecha tiene vigencia? Y tiene vigencia hasta el 2003, hasta el 2023, 22. Entonces, nos quedan 2 años, pero le faltan 5. ¿Sí?
La alta en el monotributo que dice Mariana es una estrategia, ¿por qué? Porque como necesita registrarse y aportar, bueno, lo más normal, o lo que normalmente se recomienda es que se registre una actividad, en realidad no la está ejerciendo, ¿sí? La persona no es costurera, pero sí se utiliza ese aporte que se va realizando por medio del monotributo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que tendríamos que correr? Y bueno, que en el 2022 se vuelva a prorrogar, ¿sí? Otros 3 años más, eso no lo sabemos, se tendría que volver a prorrogar, entonces esta señora podría seguir comprando años, y ahí entra el fino del punto que habló Mariana, de que se puede comprar hasta los 65 años. Entonces a nosotros nos faltan 5, ahí ya van a entrar muy en fino la fecha de nacimiento, la fecha de vigencia de la ley, la fecha en que ingresó aportes nuevos, porque por ahí no llega. Entonces, se los cuento de esta manera para que ustedes vean las limitaciones que tiene. Ahora los dejo con Mariana, que les va a dar otros casos prácticos, y bueno, nos quedan 4 minutitos. Por ahí, Mariana, fíjate los que vos creas conveniente, y si no, vamos ya preparándonos para el otro módulo. Seguimos. Exacto. Dale, dale. Bueno, ahí vuelvo a compartir entonces la pantalla con los casos prácticos. Y acá, bueno, yo puse 4 casos como para que vean. Son casos ideales en algún sentido, porque obviamente estamos hablando de personas que en este caso ya estarían jubiladas. Serían casos extremos, pero bueno, para que vean. En este caso es un hombre argentino. Fecha de nacimiento en octubre del 1945. Es decir, que cumplió los 18 años en octubre de 1963. Entonces, nosotros podemos regularizar desde noviembre del 63, siempre se empieza a regularizar un mes después del cumplimiento de la edad, porque generalmente, o sea, la persona cumple la edad a mitad de mes quizás, y entonces en ese caso conviene siempre, para hacerlo prolijo, el mes siguiente. Entonces empezamos a regularizar desde noviembre del 63 hasta el límite que tenemos, que es septiembre del 93. En este caso llegaría con 30 años para jubilarse, con la ley, la vieja, que es la 24476. Este sería un caso ideal, obviamente. Si llega a este caso es excelente. Pero obviamente es una persona que probablemente ya a esta altura ya esté jubilada, así que estos casos ya no quedan. Incluso le sobrarían algunos meses de aportes. Después, otro caso práctico sería una mujer argentina que tiene fecha de nacimiento septiembre del 55, cumplió los 18 en septiembre del 73, es decir, y bueno, de nuevo, regularizamos desde octubre, o sea, desde el mes siguiente de su mes de cumpleaños. Desde octubre del 73 hasta diciembre del 2003, que es el tiempo que se puede. En este caso también llegamos con 30 años para jubilarse. En este caso aplicando la ley 26970, que es la ley nueva. En estos dos casos entrarían de manera completa y sin ningún tipo de problemas. Ahora, en este otro caso, sería un hombre extranjero que tiene fecha de nacimiento. Bueno, esta fecha de nacimiento tanto no nos interesa, porque lo que más nos interesa es la fecha, bueno, de los 18, la fecha de ingreso al país. En este caso, la fecha que cumplió los 18 es marzo del 78. Ahora lo que estoy viendo es que queda menos de un minuto. Quizás deberíamos dejarlo para el próximo módulo, ¿no? Estos casos me parece que así se los